charla que ya he preparado en inglés y espero que ustedes puedan seguirla en otra lengua, porque la mayoría de ustedes dominan el asunto. Mis antecedentes me permiten estar interesados en la investigación, porque yo soy hijo de un investigador, aunque en un dominio completamente diferente del nuestro. Mi padre era lingüista y trabajó en el estudio de varios aspectos de las lenguas del mundo. Esto me permitió vivir con ustedes en Argentina, porque a él le interesaban las lenguas de los indios de América del Sur, particularmente del norte de Argentina, del Chaco. Y esto desde el principio me imprimió una serie de características en mi carácter y en mi manera de ver la vida, que a lo largo de toda mi trayectoria he podido, con más o menos éxito, aplicar. La investigación se puede aplicar a cualquier aspecto de la vida, naturalmente, y consiste en, fundamentalmente, una actitud hacia nuestra actividad en la que nos preguntamos por qué ocurren las cosas, cómo ocurren las cosas, y no solamente observar o describir las cosas, sino tratar de entender por qué ocurren o cómo ocurren. Y esto es una cosa que se aplica a todos los aspectos de la vida, incluida la medicina, incluida la cirugía pediátrica también. La investigación tiene, como ustedes seguramente saben, dos aspectos distintos. Uno, lo que llamamos investigación clínica, y otro lo que podemos llamar investigación de laboratorio o investigación básica, que tiene otros aspectos distintos que la investigación clínica. La primera, la investigación clínica, está en realidad al alcance de todos nosotros, porque no requiere medios especiales ni medios económicos ni dotaciones importantes para ser llevada a cabo. La investigación clínica consiste en tratar de entender el por qué o cómo se producen las cosas en un determinado aspecto de la vida o de la ciencia, utilizando simplemente la observación. Y esto lo practicamos en la clínica desde tiempos inmemoriales a través de la descripción de procesos patológicos, el estudio de los mecanismos por los cuales se producen estos procesos patológicos y el intento de interpretar todas estas cosas a través de simplemente la observación de hechos clínicos. La investigación clínica se ha llevado a cabo desde tiempo inmemorial en la cirugía, y esto lo hemos hecho también en nuestra especialidad. En este estudio, en el que intentamos, a través de la observación a lo largo de 10 años de publicaciones en las 3 revistas más importantes de la cirugía pediátrica, el Journal of Pediatric Surgery International y el European Journal of Pediatric Surgery, las 3 publicaciones más importantes de la especialidad. En este estudio, digo, a lo largo de una decena de años, pudimos ver que de una cantidad importante de artículos, 5.327 en estos 10 años, solamente una minoría, muy pequeña cantidad de ellos, habían incluido estudios controlados randomizados, revisiones sistemáticas y metaanálisis. Pueden ver como en el Journal of Pediatric Surgery esta cantidad era muy pequeña si la comparamos con el resto de estudios sobre investigación en animales o en laboratorio. Si vemos lo que ocurre en el European Journal of Pediatric Surgery, la revista equivalente de nuestra especialidad en Europa, vean cómo la proporción es también muy pequeña en este tipo de estudios randomizados controlados, revisiones sistemáticas o metaanálisis, en comparación con los otros tipos de artículos sobre investigación animal o investigación de laboratorio. Y en la revista Pediatric Surgery International, la tercera revista más importante de la especialidad, ven que la proporción sigue siendo también muy pequeña, muy pocos estudios randomizados controlados, revisiones sistemáticas o metaanálisis, cuando lo comparamos con estudios sobre investigación en general, investigación animal o investigación de laboratorio. De manera que ven cómo los métodos de investigación clínica que tienen un mayor rigor en su metodología son minoritarios en cuanto a los estudios en nuestra investigación.
Esta imagen muestra un estudio ya antiguo, 1998, en la que ven como un grupo de uno de los pioneros en el estudio de este tipo de metodología de investigación en nuestra especialidad, el profesor Agostino Pierro, que entonces estaba en Londres, había estudiado los métodos de investigación basada en la evidencia, en nuestra especialidad. Es decir, aquellos estudios que permitían, con métodos basados en la evidencia, basar las operaciones en nuestra especialidad. Y pueden ver como solamente el 26% del total de las operaciones de nuestra especialidad estaban basados en estudios randomizados controlados. Una cuarta parte estaban basados en estudios randomizados controlados, mientras que más de la mitad de todas nuestras operaciones están basadas en estudios de seguimiento o en series retrospectivas de casos clínicos, es decir, el tipo de estudios que todos nosotros publicamos o hemos publicado, en los que estudiamos una serie de enfermedades o de operaciones que hemos realizado retrospectivamente en nuestro centro o en varios centros, y en base a nuestros resultados, en base a nuestra observación, se pueden aconsejar las operaciones que realizamos en la especialidad. De manera que, digamos que el rigor metodológico de las operaciones que realizamos en nuestra especialidad es bastante débil. Casi todo lo que hacemos está basado en situaciones poco rigurosas. Un estudio mucho más reciente, publicado por un grupo de la Universidad de Oxford en el año 2016, compara lo que se realizó en 1998 en nuestra especialidad con lo que se realizó 15 años después. Y pueden ver cómo en 1998, sobre un total de 1.581 artículos sobre práctica quirúrgica pediátrica en nuestra especialidad, la gran mayoría de las operaciones, es decir, el 47%, están basados en series retrospectivas, el 39% estaba basado en casos clínicos. Naturalmente, ambas variedades de artículos son de poco valor en cuanto al rigor metodológico, y solamente una pequeña parte, estas que están en estos colores, están realizadas con algún mayor rigor metodológico. ¡Ay, esto me está saliendo mal! Aquí ven como estudios caso-control un 3%, cortes prospectivas un 8%, estudios randomizados solamente un 2%, y una pequeña cantidad son regresiones sistemáticas. Y 15 años después, es decir, en 2013, sobre un total de 3.453 estudios de nuestra especialidad, vean cómo las proporciones han cambiado poco. El 32% seguían siendo case reports, casos clínicos que son muy poco valiosos desde el punto de vista metodológico. El 50%, una cantidad semejante a la anterior, eran series retrospectivas, y vean cómo han cambiado poco la proporción de los otros tipos de estudios que tenían un mayor rigor metodológico, excepto las revisiones sistemáticas, que han aumentado hasta un 3%, y esto muestra que de alguna manera va entrando la metodología científica en nuestra especialidad. Esto tiene una explicación que ustedes conocen bien y que todos nosotros estamos acostumbrados a confrontar todos los días, y es que las actividades basadas en la evidencia son escasas en cirugía pediátrica debido fundamentalmente a que trabajamos con un amplio espectro de condiciones patológicas. Nuestra especialidad es la cirugía general en su más amplio espectro, de manera que cuidamos lo mismo anomalías craneofaciales que oncología, que patología pulmonar o que toda la patología digestiva, muchas veces anomalías cutáneas o del aparato locomotor, y esto hace que nos ocupemos de un espectro muy amplio de enfermedades, y que como consecuencia haya una cantidad pequeña de estas condiciones en las series que tratamos. La mayoría de nuestras enfermedades de las que tratamos incluye un número limitado de casos,
y esto hace que con un amplio espectro y un número delimitados de casos sea muy difícil obtener importantes números de enfermos que permitan llegar a conclusiones sobre amplios números de casos en series personales o institucionales, y esto hace que nos encontremos con dificultades que otras especialidades no tienen. Adicionalmente, los resultados son juzgados muchos años después. Por ejemplo, una malformación anorrectal o una enfermedad de Hirschsprung tratada por nosotros tiene que ser juzgada años después. La continencia, las anomalías urinarias o las anomalías de la actividad sexual solo pueden juzgarse muchos años después del tratamiento que nosotros hemos aplicado, y esto hace que sea difícil tener una idea de la calidad de nuestros resultados a menos que esperemos muchos años antes de juzgarlas. Esto no ocurre para otras enfermedades, para otras especialidades, y esto es característico de la patología pediátrica y quirúrgica pediátrica, en la que tenemos que revelar la fotografía muchos años después de que hayamos hecho la actividad terapéutica. Por otra parte, la innovación permanente y continua, que es común a otras especialidades y que es particularmente viva en la nuestra, hace que tengamos que superponer muchas curvas de aprendizaje en las operaciones que hacemos. A lo largo de los años vamos introduciendo nuevas técnicas, nuevas operaciones, nuevas metodologías que hacen que tengamos que ir aprendiendo de nuevo lo que estamos haciendo, y esto hace que a lo largo de los años tengamos que ir cambiando nuestros aprendizajes. Un ejemplo es la cirugía mínimamente invasiva o la cirugía robótica, en la cual tenemos que volver a aprender lo mismo que ya conocíamos en la cirugía tradicional y que tengamos que superponer la curva de aprendizaje de las nuevas tecnologías, de las nuevas técnicas a las que conocíamos anteriormente, y que para juzgar los resultados de lo que hacemos con una u otra técnica tengamos que superponer estas técnicas, estas curvas de aprendizaje progresivamente. Y por último, hay limitaciones éticas que son bien conocidas de ustedes y que son comunes con la pediatría, que vienen del carácter del objeto de nuestros tratamientos. Es decir, los niños no son autónomos, los niños tienen que ser tratados con el mismo respeto que los adultos, pero no pueden dar su consentimiento para estudios. Y esto hace que el consentimiento tenga que ser dado por sus padres o tutores de una forma transmitida, y esto hace que sea muy difícil en algunas ocasiones el realizar estudios, por ejemplo, randomizados. Pongamos la vacuna del COVID que tanto nos importa ahora. Se realiza un ensayo clínico en el que hay una serie de individuos que aceptan que se les ponga la vacuna o que se les ponga una falsa vacuna para que a largo plazo pueda ser juzgado el éxito de la vacuna que se ha puesto al grupo que había sido tratado a ciegas en comparación con aquellos que no habían sido tratados de la misma manera. Esto es imposible en niños, porque los niños no pueden ser tratados de esta manera y es imposible disponer de controles que sean adecuados para llevar a cabo un estudio ciego. Y esto nos limita mucho con respecto a estudios realizados en el adulto. Por ejemplo, se pueden, no solamente en vacunas, sino en diferentes intervenciones quirúrgicas o en variedades de intervenciones quirúrgicas, podemos comparar en el adulto si es mejor o no realizar esta operación de esta manera o de esta otra manera. En el niño esto no lo podemos hacer, y esto hace que tengamos limitaciones que hagan difícil basar nuestras actividades sobre metodología contundente, metodología que sea basada en la evidencia. Y esto es una cosa que va a continuar en el futuro y que va a limitar para siempre en nuestra especialidad, como en pediatría, las posibilidades de basar lo que hacemos en evidencia. Hay otra manera de abordar la cirugía, nuestra especialidad, que es utilizando la investigación básica y de laboratorio. Esto ya entra en un campo en el que a todo el mundo puede parecerle que es más lejos de nuestra realidad, porque aparentemente necesita medios económicos, necesita laboratorios, necesita el uso de animales o células o moléculas, técnicas de laboratorio que pueden parecer más o menos complejas y que a la mayoría de nosotros pueden parecernos
fuera de nuestro alcance. Y el mensaje que yo quiero transmitirles es que esto no es siempre cierto. La investigación básica de laboratorio es simplemente una manera más de intentar responder a preguntas de investigación, es decir, a tratar de entender por qué o cómo se producen determinadas circunstancias patológicas o resultados de nuestros tratamientos, y que esto puede a veces investigarse fuera del ámbito humano en condiciones que nos permitan aplicar estas metodologías basadas en la evidencia, que pueden realizarse en campos en los que no hace falta este tipo de requerimientos éticos, por ejemplo, en moléculas o en células de laboratorio, o con determinadas condiciones éticas en animales de laboratorio que nos permiten reproducir la enfermedad o tratar de entender por qué se produce esta enfermedad. En general, en nuestros países, en el suyo, en el mío también, durante muchos decenios hemos pensado que este tipo de investigación estaba reservada, limitada o más bien centrada en medios económicos más poderosos en los que había exceso de recursos que permitían realizar este tipo de técnicas. Y a lo largo de todos los muchos años de mi carrera en la cirugía pediátrica, yo he tratado de mostrar que esto no es cierto, he tratado de mostrar que a un nivel más o menos complejo, a veces modesto, otras veces más complejo, la investigación básica de laboratorio puede ser una parte de nuestra actividad y puede ser una parte extraordinariamente interesante y satisfactoria de la especialidad, y que ello es posible con medios que muchas veces están disponibles en nuestro ambiente y que lo que hay que hacer es tratar de aplicarlos a nuestra especialidad. Todos ustedes están formados o viven en facultades de medicina y en laboratorios en los que hay prácticamente todos los medios necesarios para llevar a cabo este tipo de investigación de laboratorio, y lo único que hay que hacer es tratar de aplicar estas metodologías y este rigor del laboratorio a los problemas que nos preocupan, los de nuestra especialidad. Y esto es una de las cosas que voy a tratar de mostrarles en las fotos siguientes. La investigación de laboratorio trata de responder a una cosa que parece para mí evidente, y es que en la mayoría de las ocasiones no entendemos por qué o cómo ocurren las enfermedades y las operaciones que nosotros aplicamos en nuestra especialidad. Cualquiera de las enfermedades más habituales de nuestro medio, la estenosis hipertrófica de Pylori, la enfermedad de Hirschsprung, la hernia diafragmática, la atresia de esófago, las conocemos bien, pero no entendemos por qué se producen y tampoco entendemos a veces por qué funcionan nuestros tratamientos, por qué funciona la pieloneurotomía extramucosa o la resección del colon gangliónico en la enfermedad de Hirschsprung. Y esto es una cosa que puede en algunas ocasiones ser entendida o explicada a través de técnicas de investigación de laboratorio. El otro punto que a mí me parece importante es que a lo largo de todos los años de mi actividad he comprendido que en realidad nadie está interesado en nuestras enfermedades y en lo que hacemos más que nosotros. De manera que si ustedes esperan que los genetistas o los biólogos moleculares o los anatómicos traten de explicar por qué ocurren nuestras enfermedades o cómo ocurren estas enfermedades, no van a tener nunca la respuesta. Tenemos que ser nosotros los que tratemos de entender por qué ocurren estas cosas y cómo funcionan las cosas que hacemos. Y si ustedes juntan estas dos motivaciones, no entendemos por qué ocurre nada de lo que hacemos y hace falta que alguien lo aclare, y a nadie le va a interesar más que a nosotros, pueden ustedes comprender que la investigación clínica primero y de laboratorio después sea una de las motivaciones de nuestra actividad, y que esto sea una cosa que motive de alguna forma nuestra actividad. Este era mi hospital en el que yo he trabajado los últimos 25 años, algunos de ustedes lo conocen. Esta torre es la maternidad y este es el hospital infantil y esta es la maternidad, que están unidos en un complejo en el que hay un total de 1.300 camas de todas las especialidades. Este es el hospital general, este es el hospital de traumatología, y estos son diferentes edificios de actividades auxiliares. Aquí en esta parte que ven ustedes hueca acá
en los últimos años se ha desarrollado, el hueco que faltaba, se ha desarrollado un centro de investigación común para todo el hospital y muy motivado por el Hospital Materno-Infantil en el que yo trabajaba. Esta es la Facultad de Medicina, que está justo enfrente, al otro lado de la calle, y en la que hay todos los medios que yo les he mencionado. Acá hay animalario, centros de biología molecular, de todas las cosas necesarias para la investigación, pero estas funcionan a un nivel básico y no siempre están interesadas en lo que ocurre en el ámbito hospitalario. Y por eso en esta zona, a lo largo de los años, hemos desarrollado, en estos últimos 20 o 25 años, una estructura que permite unir algunas de las actividades que se hacen en la Facultad de Medicina con las que se hacen en el hospital para llevar a cabo estudios de investigación relacionados con la clínica de todas las especialidades y muy particularmente de la nuestra. Vean, esto era la Escuela de Enfermeras, vean la anterior en la que pueden ver, esto es la Escuela de Enfermeras que ven acá, y acá en este hueco es donde se produce este centro que realizamos en 2 fases. La primera fue un centro, un edificio temporal, después realizamos el edificio definitivo hasta que lo completamos. Tiene este edificio 6 pisos por encima del nivel del suelo y 3 pisos por debajo, y aquí pueden ver cómo en este edificio hemos podido juntar todas las especialidades del hospital para realizar investigación a nivel básico en todas las especialidades. Cada uno de nuestros servicios, en la medida en que ha podido aportar personal y recursos, ha tenido laboratorios dentro de este centro y ha podido beneficiarse de una estructura común en la cual hay un laboratorio de microcirugía y macrocirugía, laboratorios de biología molecular, de cultivo de tejidos, de inmunohistoquímica y de genética relacionadas con nuestra especialidad. Y en la medida en que hemos podido aportar personal y recursos, hemos podido disponer de espacio dentro de este centro en el que hemos podido desarrollar investigación básica de cada una de las especialidades. Este era el edificio temporal que les he mostrado antes de que se hiciera el definitivo, y pueden ver que en el que hay algunas instalaciones de microcirugía animal, de cirugía animal mayor, que también permitían el entrenamiento en cirugía mínimamente invasiva, pero la mayoría del edificio estaba destinado a laboratorios donde se podían llevar a cabo estudios de biología molecular, inmunohistoquímica, cultivo de tejidos, etcétera, que eran comunes para todas las especialidades y que permiten el realizar este tipo de estudios. Ustedes me dirán, porque claro, yo conozco muy bien Argentina y conozco cómo ha sido España y lo que es España todavía, me dirán, no, esto son cosas que están limitadas a países que tienen medios y recursos en exceso como para permitir ocuparlos en el estudio de la investigación en diversas especialidades. Es cierto, pero todos nuestros países, incluido el de ustedes, tienen suficiente dotación de recursos como para poder llevar a cabo actividades de este tipo, como demuestran algunos centros excelentes que ustedes tienen o que tenemos nosotros y que permiten llevar a cabo este tipo de estudios. Nuestra especialidad no es distinta de las demás y usando este tipo de instalaciones que son comunes para muchas especialidades, se pueden llevar a cabo estudios en cada una de ellas, incluida la nuestra, que pueden permitir aclarar estas preguntas que yo les estoy diciendo antes: ¿por qué ocurren las cosas? ¿Cómo ocurren las cosas? ¿Y cómo podemos mejor solucionarlas en nuestra especialidad? Esto es posible y hay medios. Me dirán, ¿con qué recursos? Pues hay recursos. Ustedes saben que cada centro tiene siempre un excedente que podría permitir hacer esto. Las universidades tienen recursos específicos para la investigación y que no solamente están limitadas a la neurología o a la inmunología, sino que también pueden ser utilizadas para nuestra especialidad. Y luego hay recursos de investigación que están puestos a disposición por gobiernos, por instituciones privadas, que permiten indagar en especialidades distintas, incluida la nuestra, en la mayoría de nuestros países, incluido el de ustedes y por supuesto incluido el mío. No les oculto que es cierto que hasta que no se llega a un cierto nivel de desarrollo económico, no hay recursos, digamos, en exceso que permitan el desarrollo de la investigación al nivel que nos gustaría. Pero muchos de nuestros países, incluido el de ustedes, están a este nivel y hay, ninguna duda les puede caber,
recursos suficientes para ser dedicados a la investigación, y lo que hay que hacer es tratar de recabarlos para la nuestra, de explotar esta posibilidad y de llevar a cabo investigaciones en nuestra especialidad. Esta imagen que yo pongo siempre que hablo de esto y que para mí es un gran placer y gran honor, reúne a la casi totalidad de mis colaboradores en la investigación en cirugía pediátrica a lo largo de los últimos 30 años o 40 años. Mucho al principio, cuando yo estaba en San Sebastián, trabajaba con solamente gente del lugar. Por ejemplo, el investigador chino, el doctor Wang, que hoy es el presidente de la Asociación de Cirugía Pediátrica y trabajó conmigo en los años 90, primero en San Sebastián y después en Madrid, y después junto a otros españoles muy queridos, el doctor Chi, del que después os hablaré más tarde, que vino también de China y que estuvo conmigo algún tiempo y realizó algunas de nuestras más importantes investigaciones, la doctora Anne Posegel, de Alemania, Sandra Montedónico, querida amiga chilena, que trabajó conmigo en sus primeros años de investigación, Lucia Migliazza, italiana, que estuvo conmigo algún tiempo también, Cristian, un pues, más, otra chica, la doctora Bri Chaumei, o mi última investigadora, la doctora y su vida profesional investigando en nuestro laboratorio. Y esto les muestra que gente que puede interesarse en la investigación básica y que puede interesarse en el estudio de laboratorio desde la rama clínica de nuestra especialidad y que desarrollan esta faceta de investigación básica con el fin de hacer sus tesis doctorales o simplemente de enriquecer su vida profesional o hacer publicaciones con un grupo más prestigioso, y que ellos son los que han realizado la gran mayoría de los estudios básicos que hemos hecho en nuestra especialidad y algunos de los clínicos también. Y ahora les voy a mostrar algunos de los aspectos solamente centrados en una de las ramas de la investigación que hemos desarrollado en nuestro laboratorio. En nuestro grupo, el doctor Juan Díez Pardo, que ya falleció, dedicó prácticamente una gran parte de su vida profesional a estudiar la atresia de esófago. Era su enfermedad favorita, como es para muchos de ustedes, un paradigma de la cirugía pediátrica, y él estuvo interesado en este tema desde su inicio profesional hasta que falleció. Él realizó la tesis sobre este tema, sobre los aspectos clínicos de esta enfermedad, y aquí ven esta diapositiva que para mí es muy querida, que recoge las primeras 443 atresias de esófago que se habían tratado en nuestro centro hasta 1998, y él había centrado su estudio sobre todo en el grupo más común, que ustedes conocen, la atresia tipo C de Gros, aquella que tiene interrupción del esófago y una fístula traqueoesofágica. Y él estudió este tema a nivel clínico, realizó una importante aportación clínica revisando esta serie y analizando esta importante serie, pero nunca cesó de interesarse en aspectos más complejos de esta enfermedad. Y desde siempre estuvo obsesionado con entender por qué, cómo se producía la malformación y cómo podíamos hacer para tratar de entenderla o tratarla o prevenirla. Y en colaboración con el doctor Chi, uno de los doctores chinos que les he mostrado en la diapositiva anterior, que estuvo trabajando en nuestro laboratorio en los años 90, diseñaron un estudio y realizaron un estudio experimental en el que, utilizando ratas preñadas a las que se les administraba un fármaco que utilizamos en oncología, la deriamicina, en una ventana embriológica particular en la que el embrión es sensible a este tipo de fármaco, diseñaron un modelo en el que se producía una atresia de esófago semejante a la que vemos en el humano. Y ellos encontraron cómo, aquí ven esta malformación, aquí ven que esto está en francés, pero esto está en inglés, hay un poco de lío acá, pero ven ustedes cómo este es un feto recién nacido de rata y pueden ver cómo, disecado desde atrás, pueden ver cómo hay una atresia de esófago con este bolsón esofágico superior, una tráquea, aquí ven la parte membranosa de la tráquea vista desde atrás, y hay una fístula traqueoesofágica
que une la tráquea con el estómago a través de este corto esófago que ven acá. Malformación que es igual a la que vemos en el humano, pero que se acompaña de... a ver cómo yo vuelvo atrás de acá. Pueden ver cómo además de la malformación, estos fetos de rata tenían anomalías de los miembros, anomalías del poro caudal, incluyendo atresia anorrectal, atresia intestinal, atresia duodenal, atresia anorrectal y malformaciones urogenitales que recuerdan extraordinariamente la asociación Vater, que conocemos bien en el humano y que se puede reproducir, por lo tanto, utilizando este fármaco anticanceroso, que es un fármaco teratogénico que produce esta enfermedad. Teniendo este instrumento, decidimos con este grupo, con el doctor Juan Díez Pardo, con el doctor Chi, estudiar aspectos, primero, morfológicos de la malformación. Aquí ven un feto de rata normal en el día 21 de la gestación y vean dos cortes histológicos, uno a nivel faríngeo, en el que pueden ver, aquí ven la laringe, aquí ven por detrás la faringe con el epitelio digestivo, y aquí ven como un poquito más abajo, todavía tenemos aquí los óvulos tiroideos, y vean cómo entre el cuerpo vertebral que ven acá y la tráquea está el esófago con las capas musculares y el epitelio que les son característicos y que ustedes conocen. Pues bien, en los animales tratados con adriamicina, vean un corte al mismo nivel, vean un segundo corte a un nivel parecido, pero vean como en este corte el esófago va desapareciendo y vean cómo es cada vez más pequeño, más fino, y vean como a este nivel un poco más abajo ya no hay más que el cuerpo vertebral, la tráquea y por delante el yugo external, y vean cómo ya no hay esófago, que solamente aparece más abajo cuando vemos este corte en el que se ven los dos pulmones, vean como aquí tenemos la aorta y ambas venas ácigos, y aquí tenemos el cuerpo vertebral y el sistema nervioso central, y hay de nuevo la fístula traqueoesofágica que aparece a este nivel. Un corte que se podría hacer en un feto humano con la misma malformación, mostrando que lo que nosotros hemos producido con este método teratológico se parece extraordinariamente a lo que vemos en el humano. Y más aún, si ustedes inspeccionan el epitelio de la fístula traqueoesofágica que les he mostrado, pueden ver cómo hay una parte que es epitelio esofágico y otra parte que tiene, como pueden ver aquí, epitelio respiratorio, ciliado, como pueden ver aquí, lo mismo que vemos en algunas fístulas traqueoesofágicas del humano. Con una tinción de citoqueratina pueden ver cómo hay esta parte de epitelio respiratorio y esta parte de epitelio digestivo esofágico que pueden ver aquí. Hemos reproducido, por lo tanto, exactamente lo mismo que se ve en patología humana, utilizando este método de laboratorio, que en realidad, si ustedes lo analizan bien, está al alcance de cualquiera, porque basta con tener un laboratorio con ratas que hay en cualquier facultad de medicina de las de ustedes, y después de un estudio de muchos años de estudiar el tema y de estudiar las posibilidades teratológicas de llevar a cabo esta malformación, dando adriamicina entre el día 6 y el día 9 de la gestación de la rata, podemos reproducir exactamente el espectro de una malformación como la nuestra con medios que están en realidad al alcance de todos ustedes. Y esto es una cosa que a nosotros nos permitió entrar en el campo de la investigación quirúrgica pediátrica en un lugar de honor, porque este ha sido uno de los modelos más utilizados en la investigación en otros laboratorios a lo largo de los años, porque es una aportación accesible y que, insisto, está en realidad al alcance de todos ustedes. En realidad, claro, inevitablemente uno se va interesando cada vez en temas más complejos y de ahí pasamos a interesarnos en por qué este tipo de cosas se producían. Ustedes recuerdan que la separación traqueoesofágica, de la cual resultan, por un lado, el esbozo traqueobronquial y por otro, el esófago, son el resultado de la tabicación, de la división en dos de una esofagotráquea común, el intestino anterior, que es una fase del desarrollo del embrión en todas las especies animales, incluida la nuestra. Tenemos al principio solamente un tubo, que es traqueoesofágico, y este tubo se divide en una parte respiratoria y una parte digestiva por una serie de mecanismos de control bioquímico, de control genético, que determinan que esta separación se produzca. Aquí tienen la notocorda y aquí tienen el tubo traqueoesofágico con un compartimento anterior en azul, que es lo que va a ser respiratorio,
y un compartimento posterior digestivo, que aquí viene en amarillo, y que va a separarse del anterior para dar lugar al esófago. Este compartimento anterior azul va a interaccionar con el mesénquima que le rodea para producir los pulmones, el aparato respiratorio. Estos serán las vías respiratorias y esto será el conjunto de las estructuras que al rodearlas hacen los alveolos y componen el aparato respiratorio definitivamente. Y todo esto se diferencia, se lleva a cabo en el desarrollo embriológico por una serie de mecanismos de señalización molecular de las que les he marcado algunas, que son las que hemos estudiado en nuestro laboratorio. El Sonic Hedgehog, del que les hablaré a continuación, el TTF1 o NKX2, que ven ustedes aquí, o el factor de crecimiento fibroelástico 10, que forman parte de estos mecanismos de diferenciación que regulan el desarrollo de los órganos y que pueden ser estudiados individualmente por métodos que después le voy a contar. Nosotros nos hemos centrado en algunos de ellos, que son los que están marcados aquí, pero les llamo la atención sobre el hecho de que la notocorda, que usted recuerda, es una estructura que está situada entre el tubo neural primitivo y el tubo digestivo primitivo, es una fuente de moléculas reguladoras que se encargan de determinar el desarrollo y la diferenciación de diversos niveles del embrión a lo largo de todo su cuerpo y tienen influencia sobre lo que hay alrededor y sobre lo que se encuentra por delante y por detrás también. Recuerdan que la notocorda va a ser, en definitiva, al final, el núcleo pulposo de los cuerpos vertebrales y que, por lo tanto, está distribuida a lo largo de todo el eje vertebral del embrión y después del individuo recién nacido y adulto. Y vean cómo algunas de estas señales moleculares que están transmitidas a través de la notocorda influyen sobre la notocorda misma y sobre la diferenciación vertebral, pero también influyen sobre la separación traqueoesofágica, sobre el desarrollo de otras partes del tubo digestivo que hoy no lo vamos a abordar, aunque también nosotros hemos estudiado. Una de nuestras becarias, la doctora Anne Posogel, que era anatomopatóloga y que se incorporó a nuestro grupo para realizar su tesis doctoral, era anatomopatóloga, y ella fue la primera que se dio cuenta de que nuestro modelo de atresia de esófago provocada por la driamicina, la notocorda, que ustedes ven aquí teñida con una tinción específica para la notocorda, no era normal. Aquí ven ustedes en un embrión temprano, este es el tubo neural primitivo, y vean por delante la notocorda, y esta era, Anne se dio cuenta de que la notocorda era anormal. Muchas veces está dividida en dos en el plano sagital. Pueden ver cómo la notocorda estaba duplicada, como pueden ver aquí. Y esta observación se ha confirmado por estudios de otros grupos que han estudiado esta en el modelo de adriamicina que nosotros creamos. Y ella se dio cuenta de que la notocorda era normal y esto explica por qué en la clínica y en nuestros animales las estructuras circundantes eran anormales. Estas 4 radiografías que ven acá son de pacientes con atresia de esófago, para que pueden ver cómo aquí hay, ninguna de ellas se ve la sonda, porque son hechas antes de la sonda, pero pueden ver cómo en esta atresia de esófago, esta con fístula y esta sin fístula, hay un raquis muy anormal, con anomalías vertebrales y con anomalías del número y de la forma de las costillas. Aquí ven cómo en este individuo que no tenía fístula, que no tenía aire distal, pueden ver cómo hay anomalías vertebrales. En este pueden ver cómo hay anomalías vertebrales más numerosas y en este pueden ver lo mismo y vean cómo hay anomalías del número de costillas, que es una de las anomalías más frecuentes en nuestra enfermedad favorita, la atresia de esófago. Esto, que son observaciones que todos ustedes hacen, recuerdan pacientes suyos que tienen anomalías vertebrales a nivel cervical, torácico o de otro nivel y atresia de esófago, tienen esto porque la notocorda no es normal. La notocorda durante la vida embrionaria de ellos no era normal. Y también ven algunas anomalías de los miembros, la mano zamba radial, las anomalías de la eminencia tenar o anomalías de los pies, que son están a veces asociadas a la atresia de esófago y que tienen relación con el desarrollo de los ejes iniciales del raquis, que son los que son causantes de estas anomalías. Pues bien, vean cómo si estudiamos en el animal, en la rata con atresia de esófago, en comparación con animales control, vean cómo en estos estudios en los que pudimos transparentar
el raquis de estos animales, pueden ver cómo en los animales con atresia de esófago hay anomalías de los núcleos vertebrales, que como ustedes ven son unitarios en los animales normales, control, y son anómalos en los animales con atresia de esófago. Hay anomalías del raquis cervical, anomalías del número de costillas, y anomalías de las vértebras y también de las extremidades. No voy a entrar en este punto, que son en alguna forma parecidas a las que se ven en el humano. De manera que con nuestro modelo experimental hemos podido reproducir no solamente la malformación principal, sino una buena parte de las malformaciones asociadas que son características de la enfermedad y de la asociación Vater que conocemos muy bien en el adulto. Y una vez más, les insisto, esto que les estoy mostrando está al alcance de cualquiera. No hacen falta medios de laboratorio extraordinariamente sofisticados. Cualquiera de ustedes puede indagar este tema con solamente un laboratorio donde haya ratas y donde se puedan estudiar de manera básica la histología y algunos aspectos de la histología de estos animales. No hay todavía investigación extraordinariamente compleja. Y luego otra forma de tratar de entender estas malformaciones es comparar lo que vemos en los humanos y lo que vemos en los animales. De este estudio solo les voy a mostrar una pequeña parte. Aquí ven en un estudio humano en el que uno de nuestros colaboradores, el doctor Encinas, estudió las malformaciones cardíacas y las de los grandes vasos en nuestros pacientes con atresia de esófago. En 200 pacientes con atresia de esófago, y pueden ver cómo había anomalías del corazón en 71 de 195 casos, y la gran mayoría de ellas, no voy a entrar en este detalle porque es más complicado, son anomalías derivadas de lo que llamamos el control del desarrollo cardíaco controlado por la cresta neural. No voy a entrar en este detalle, solo les voy a mostrar algunos aspectos de las anomalías de los grandes vasos, porque pueden ver cómo los humanos con atresia de esófago tienen más frecuentemente ductus, coartación de aorta, arco aórtico derecho, arteria subclavia derecha aberrante o anomalías de las venas cavas superiores. Pues bien, estas anomalías de los grandes vasos, de la misma manera que una buena parte de las cardíacas, son derivadas del control morfológico que la cresta neural ejerce sobre el corazón y los grandes vasos en desarrollo. Y estudiamos, no les voy a mostrar todos los detalles, con Lucia Migliazza, nuestra becaria italiana, estudiamos las anomalías cardíacas, y con ella estudiamos también las anomalías de los grandes vasos en la hernia diafragmática, en la atresia de esófago de la rata. Aquí ven algunos ejemplos, solamente hablo de los grandes vasos. Pueden ver cómo en estos fetos recién nacidos, disecados por Lucia, pueden ver cómo había anomalías del timo. El timo está desarrollado a través de las bolsas faríngeas con control de la cresta neural, y vean cómo en estos animales hay anomalías del timo. Ay, a ver si encuentro yo esto. Y aquí ven cómo esta rata no tenía timo, pero ven estas otras ratas en las que hay una arteria subclavia derecha aberrante, como las que hemos descrito en los humanos, un doble arco aórtico, que pueden ver aquí, o un arco aórtico derecho, que pueden ver aquí. Las mismas anomalías que vemos en los humanos con hernia diafragmática se pueden reproducir en ratas, y una vez más puedo decirles, la manera de indagarlas es puramente disección de fetos recién nacidos bajo un microscopio óptico con los instrumentos que ustedes usan todos los días en la cirugía clínica. Esto lo estudiamos con, que no era cirujana pediatra, pero era una maravillosa investigadora que se dedicó durante este periodo de su investigación en nuestro laboratorio a estudiar este tema. Desarrolló esta técnica de el explante del esbozo traqueobronquial del feto de rata en el día 13 de la gestación. Pueden ustedes ver cómo en un feto normal en ese momento ya están diferenciados los que van a ser después los lóbulos del pulmón en el lado derecho y en el izquierdo en la rata, y los pusimos en cultivo en el día 13 de la gestación a las 24, 48 y 72 horas, y pueden ver cómo a lo largo de este tiempo se produjo una bifurcación progresiva del árbol traqueobronquial que culminó en este esbozo traqueobronquial en el que pueden ver cómo ya hay una serie de espacios broncoalveolares que poco a poco van conformando lo que después va a ser el pulmón. Pues bien, Xiao Mei, nuestra becaria china, hizo lo mismo con pulmones tratados con adriamicina para ver lo que pasaba en este desarrollo. Y pueden ver cómo, en este caso,
Ya se ve desde el principio, día 13, que la bifurcación broncoalveolar es más pobre, y también se ve, aquí sabemos que son animales que iban a tener atresia de esófago, porque aquí se ve la fístula traqueoesofágica, que pueden ver separada de ambos bronquios, el derecho y el izquierdo, y aquí pueden ver cómo desde el principio se ve, y a lo largo del desarrollo puede verse cómo la bifurcación progresiva del árbol traqueobronquial es más pobre que aquella de los individuos control, de manera que al final podemos ver cómo hay menos espacios broncoalveolares, menor bifurcación broncoalveolar, mostrando que hay en realidad un desarrollo defectuoso de los pulmones en los animales con atresia de esófago. Y en aquellos tratados con adriamicina, pero que no tenían atresia de esófago, ven como el desarrollo tampoco es normal. Aquí ven como, en comparación con los animales control, el desarrollo es más pobre, y vean como, aunque no hay fístula traqueosofágica, que por cierto les he mostrado antes que la fístula traqueosofágica en los animales con atresia de esófago casi parece que se va a bifurcar como si fueran bronquios, porque en efecto esto muestra el carácter un poco respiratorio del esófago distal en la atresia de esófago, y que se puede muy bien ver en este modelo. Pues bien, aquellos que no tenían atresia de esófago, vean como el árbol traqueobronquial no es normal. Ahí está estas amplificaciones de las zonas broncoalveolares en algunas zonas, y en definitiva como la bifurcación es más pobre que en los individuos control. De manera que la aportación de Liu Xiaomei fue muy importante para mostrar algo que pensábamos desde el principio, y es que si la atresia de esófago tiene un tubo digestivo anormal, pero es el resultado de la división anormal de una parte respiratoria y una parte digestiva, probablemente la parte respiratoria tampoco era normal. Entonces ella estudió algunos otros aspectos morfológicos de este tema, una vez más con métodos que están al alcance prácticamente de cualquiera de ustedes. Ahora, aquí no estamos hablando de biología molecular todavía, ni de cosas más complejas, simplemente observación morfológica. Ella estudió la bifurcación contando las yemas bronquiales que se producían en el árbol respiratorio a lo largo del tiempo, en estos explantes de aparato respiratorio que teníamos en individuos control, en morado, en individuos tratados con adriamicina pero sin atresia, y en aquellos con atresia. Y pueden ver cómo en todos los individuos tratados con atresia había una menor cantidad de brotes terminales, de yemas bronquiales, en comparación con los animales control. En otras palabras, la ramificación broncoalveolar era más pobre en los animales con atresia de esófago tratados con adriamicina. Esta diapositiva es más complicada, pero yo les pido que se concentren solamente en estos dos aspectos. Uno es la relación peso pulmonar, peso corporal, que es la que define, por ejemplo, en la hernia diafragmática, la hipoplasia pulmonar, y pueden ver cómo, en comparación con individuos control, aquellos que tenían atresia de esófago tienen un cierto grado de hipoplasia pulmonar. En una hernia diafragmática nos encontraríamos por aquí, mucha más hipoplasia pulmonar, pero no hay duda de que, en términos estadísticos, las ratas con atresia de esófago tienen cierto grado significativo de hipoplasia pulmonar, que está explicada por una menor ramificación, como les he mostrado antes. Aquí tienen, esto es lo que se llama el recuento alveolar, la ramificación, que es menor en los individuos con atresia de esófago, también en aquellos que habían sido tratados solo con adriamicina, con respecto a los individuos controles. De manera que aquí tienen lo que se llama el recuento alveolar radial, que es el que nos permite identificar la cantidad de divisiones del aparato respiratorio que ha habido en el desarrollo de esa parte del pulmón. En otras palabras, Liu Xiaomei, que publicó su trabajo en Pediatric Research en el último año de su estancia con nosotros, demostró que en la atresia de esófago hay algún grado de hipoplasia pulmonar. Desgraciadamente no hemos podido demostrar que esto ocurre en el humano, pero eso se entiende fácilmente, porque hoy día sobreviven la gran mayoría de los pacientes con atresia de esófago. Disponemos de pocas autopsias, de pocos especímenes de autopsia que permitan estudiar este tema en humanos, y además de eso, como saben bien, las condiciones de una autopsia no permiten siempre el llevar a cabo este tipo de estudios que requieren condiciones estrictas de medida, que son difíciles de encontrar en autopsias clínicas. De manera que no hemos podido demostrarlo, aunque yo personalmente estoy convencido de que esto que les estoy mostrando en el animal ocurre igualmente en el humano. Y esto es una de las razones por las cuales los individuos con atresia de esófago portan patología pulmonar a lo largo de su vida, que está relacionada no solamente con la fístula,
no solamente con el reflujo, sino que también están relacionadas con una estructura anormal del árbol traqueobronquial y del pulmón que da testimonio de un desarrollo anormal del órgano. Y como pueden ver a través del estudio animal, esto se puede llevar a cabo, se puede demostrar con métodos de laboratorio. La doctora Fragoso, la última de nuestras investigadoras, cirujana pediatra ilustre de Oporto, que dejó durante casi 3 años su trabajo clínico para venir con nosotros a trabajar en el laboratorio, se dedicó a estudiar los condicionantes moleculares de esta anomalía pulmonar en la diafragmática, en la atresia de esófago. Ya entramos en un campo más complicado porque ella se dedicó a estudiar ya aspectos moleculares para tratar de entender por qué se producía lo que les acabo de mostrar. Y se centró en este factor de transcripción, el Sonic Hedgehog, que es el resultado, se lo he mostrado antes, al mostrarles que colabora en la inducción por parte de la notocorda y que colabora en la inducción sobre el mesénquima pulmonar y el epitelio pulmonar para producir el pulmón. Y ella se dedicó a estudiar este factor. Aquí tienen una imagen de hibridación in situ en la que se puede ver cómo el Sonic Hedgehog es expresado en los brotes alveolares, aquellos que les he mostrado antes, las yemas pulmonares que les he mostrado antes, que están disminuidas en los fetos con atresia, en los embriones con atresia de esófago, y esta interactúa sobre un receptor en el mesénquima, que es el patch, el PTC, que ustedes pueden ver aquí, y que está expresado en el mesénquima que circunda estos brotes alveolares que tenemos aquí. Y ella estudió las anomalías del Sonic Hedgehog para tratar de demostrar cómo este factor, de la misma manera que probablemente otros, se expresa de manera anormal en el modelo animal que les he mostrado. Y en este trabajo que publicó ella en Pediatric Research en el 2014, desde nuestro laboratorio, mostró que la expresión del Sonic Hedgehog, este factor de transcripción, era normal en los pulmones de ratas con atresia de esófago inducida por adriamicina. Ella estudió varias fases del desarrollo embriológico, la fase embrionaria, la fase pseudoglandular, la canalicular y la sacular del desarrollo del pulmón, y pudo demostrar cómo en los individuos con atresia de esófago producida por la adriamicina, la expresión del Sonic Hedgehog estaba significativamente disminuida con respecto a los animales controles en aquellos que tenían atresia de esófago, y que a lo largo del desarrollo embriológico, al final, este factor regulador estaba sobre expresado con respecto a los animales control, demostrando que seguramente este factor tiene alguna influencia en el retraso en el desarrollo de las yemas pulmonares y en el desarrollo del pulmón en este modelo animal, haciendo pensar que probablemente ocurre lo mismo en los individuos humanos que tienen la misma malformación. De manera que ven cómo a lo largo de... Solo les he mostrado una enfermedad concreta, hemos estudiado muchas otras de esta manera, y han podido ver cómo hay una secuencia en la cual una buena parte de lo que hemos estudiado es observación clínica, observación animal al alcance de cualquiera de ustedes, estudio morfológico al alcance de cualquiera de ustedes, estudio inmunohistoquímico al alcance de cualquiera de ustedes, y estudio molecular o estudio genético que puede ya complicarse más y que está al alcance de ustedes si se asocian con las personas que son capaces de desarrollar este tipo de estudios en los laboratorios cercanos a ustedes, facultades de medicina o sus propios hospitales. Nada de esto está lejos de nuestras posibilidades. No cabe duda de que esto requiere un empleo de tiempo, requiere fondos y requiere una serie de metodologías de investigación que ocupan una buena parte del tiempo de la gente que nos ocupamos de esto, pero la idea que yo tenía al hablarles de este tema es en decirles que no podemos estar alejados de este tipo de investigación si queremos entender por qué las cosas se producen. Me atrevería a darles 2 conclusiones, nada más. Una de ellas, que la investigación clínica en cirugía pediátrica es posible y solamente es posible en condiciones adecuadas si se realiza colaboración con otras instituciones o con otros países para estudios prospectivos. ¿Por qué digo esto? Porque les decía al principio que nuestras series son pequeñas, el amplio espectro de nuestra especialidad hace que tengamos siempre series pequeñas y es muy probable que sea imposible que podamos realizar estudios que tengan contundencia metodológica en una enfermedad concreta con las series de cualquiera de nuestros hospitales, incluidos aquellos enormes con los que ustedes tienen en Buenos Aires, en los que las series son muy grandes. Es imposible obtener suficiente material clínico como para poder llegar a conclusiones en un tiempo razonable.
es obligatorio colaborar. Y ustedes pueden ver, si ven la literatura quirúrgica pediátrica actual, pueden ver como cada vez tenemos más estudios colaborativos en los que hemos juntado las series de diferentes grupos, hemos decidido hacer estudios prospectivos en varios grupos para poder obtener números más importantes de enfermos de nuestra especialidad en un tiempo limitado, para poder llegar a conclusiones que serían eternas si tenemos que esperar a reunir nuestras propias series a lo largo de los años. Colaboren con otras gentes, colaboren con otros países, y yo creo que este es uno de los caminos que nosotros tenemos que seguir y cada vez estamos siguiendo más con fruto, porque no hay duda de que cada vez se ven más estudios de este tipo en nuestra especialidad. Aquí no he puesto esto como conclusión, pero no solamente hablamos de estudios prospectivos, sino que vamos viendo, y ustedes si miran la literatura de los últimos años, pueden ver cómo cada vez hay más estudios metodológicamente más consistentes. Hay varios de nuestros líderes, fundamentalmente, les he mostrado antes el doctor Agostino Pierro, primero desde Londres, hoy desde Toronto, el doctor Holcomb, que ahora es el editor del Journal of Pediatric Surgery y que ha sido uno de los que más ha propulsado estos estudios metodológicamente consistentes. Cada vez hay más, el doctor Kaiser en Canadá, cada vez son más la gente que trata de aplicar estos métodos a nuestra especialidad para que podamos llegar a conclusiones cada vez más contundentes. Esto es posible en la investigación clínica. Y luego vean cómo la investigación básica nunca deben pensar que está lejos de nuestras posibilidades. A los niveles más básicos, que pueden ser hasta muy profundos, como les he tratado de mostrar a través de nuestro estudio de la atresia de esófago, solamente con estudios morfológicos, animales o histológicos, pueden ustedes llegar a estudios muy complejos, pero si no llevan a cabo estos estudios en nuestro ámbito, nadie se interesará en lo que hacemos. Les decía antes que nadie se interesará en lo que ocurre en nuestra especialidad, a menos que nosotros nos integremos en sus grupos o lo investiguemos por nuestra cuenta. Los genetistas, los biólogos moleculares han producido evidencia importante de temas que tienen que ver con nuestra especialidad. Pero si miran la literatura, pueden ver que pocas veces han interesado en ello. Por ejemplo, volvamos a nuestro ejemplo de la atresia de esófago. Este modelo que desarrolló mi amigo Juan Díez Pardo y el doctor Chi en nuestro laboratorio estaba en la literatura porque había sido descrito en 1970 y tantos por investigadores teratológicos que estudiaban las posibilidades de la toxicidad de la diramicina, fármaco que iban a utilizar en clínica, y en sus artículos había evidencia de que había anomalías esofágicas, pero no les interesaron nada porque naturalmente era un tema que no les interesaba específicamente. Y hace falta que nosotros nos interesamos en este tema. Si no lo hacemos nosotros o no conducimos nosotros a los científicos básicos hacia nuestro terreno, no entenderemos nunca por qué las cosas se producen. Y yo quería, a lo largo de esta charla, que ya es un poco larga, tratar de animarles a que no piensen que esto está lejos de nuestro alcance. Esto está en gran parte a nuestro alcance, y los que de ustedes quieran dedicar algún tiempo a estudiar este tipo de temas, siempre hay laboratorios en su país, en otros países, en los que pueden desarrollar estos temas. Y ya en el ocaso de mi carrera, puesto que hace años que estoy fuera del laboratorio y que ya no trabajo más en esto, pero mi mayor satisfacción ha sido el que haya habido gente procedente de tantos países que haya querido venir a nuestro laboratorio a dedicar algunos años de su trabajo, gente extraordinariamente cualificada, extraordinariamente motivada y que ha aportado muchísimo desde el punto de vista metodológico a lo que nosotros hacíamos en el laboratorio, gente que se haya querido dedicar durante algún tiempo a este tipo de investigaciones. Yo trato de animarles a que no se desalienten, piensen que incluso en las condiciones particularmente adversas que hoy tenemos en su país y en el nuestro, se pueden llevar a cabo estas investigaciones dentro de nuestra especialidad y no hay que desligarse de esta actividad, sino integrarla en la actividad clínica en la que nosotros trabajamos más frecuentemente. De manera que muchas gracias y naturalmente espero que me hagan preguntas y que discutamos esto en la forma en que ustedes quieran. Bueno, doctor, muchísimas gracias. La verdad que es súper interesante la charla. No sé si, Maxi, vos querés comentar algo, querías preguntarle algo al doctor. Bueno, yo no lo quiero dejar ir, porque la verdad que la charla fue fabulosa y podría estar horas y horas preguntándole cosas. Voy a preguntarle solo algunos detalles y después lo voy a dejar abierto a que
hagan los participantes de la sesión sus preguntas también. No, a mí, lo que me queda claro es, la clase da poco, o sea, su exposición da poco lugar a muchas preguntas porque en realidad fue muy clara. Pero mi pregunta concreta es, ¿cuál piensa usted que es el rol de la universidad y las sociedades científicas en la investigación básica, en las especialidades? ¿Y cómo se puede llegar a hacer, cómo se puede reforzar ese nexo para que sea más productivo y que sea duradero en el tiempo, ¿no? Pues muy bien, Max, yo creo que es una excelente pregunta. El problema es que la cirugía pediátrica tiene una integración en la universidad que es un poco marginal, porque nosotros estamos entre la cirugía y la pediatría. En pocos lugares existe una disciplina quirúrgica pediátrica dentro de la universidad como tal, por lo tanto tenemos que colaborar con especialidades que son hermanas y que nos son afines y en las cuales tenemos que integrarnos. Pero una vez que estamos en este campo, pues no cabe duda de que la universidad, en cualquier país, incluido el de ustedes y el mío, tiene los medios para realizar el tipo de investigación que yo les he mostrado. Y entonces lo que hay que hacer es integrarse en los grupos o en los laboratorios de la universidad que pueden potencialmente desarrollar este tipo de actividad. Y estos los hay, ¿verdad? Que todos ustedes o muchos de ustedes tienen asociación con la universidad y hay grupos que pueden trabajar en esto. Yo puedo decirles que una de las riquezas más interesantes de nuestra actividad a lo largo de estos últimos 30 o 40 años ha sido el que hemos podido ver cómo al integrarnos o intentar integrar a grupos de investigadores básicos de la universidad en estos temas, les hemos interesado hasta el punto de que se han convertido en aporte importante ellos mismos para tratar de solucionar nuestros temas. De manera que lo que hay que hacer es colaborar con ellos, integrarse en sus grupos y utilizar sus facilidades, sus medios de investigación, sus dineros, sus laboratorios para poder llevar a cabo nuestra investigación. La mayoría de lo que yo les he mostrado se ha realizado en cooperación con la universidad, porque claro, he sido profesor universitario durante muchos años y tenía, digamos, acceso a estos medios dentro de la universidad. Pero no se engañen, el acceso es una cosa y otra cosa es que si no se colabora o integra uno en los grupos de investigación básica de la universidad, pues nadie va a interesarse en este tema. Pero ese es el tema, usted lo ha dicho muy bien, yo creo que el tema es, ellos tienen la infraestructura, ellos tienen medios que están destinados a lo mejor a otras cosas, pero que marginalmente pueden ser utilizados para nuestro interés propio, ¿no? Y cuando nosotros tenemos los medios, pues lo que tenemos que hacer a veces es integrarnos en su infraestructura para poder llevar a cabo las investigaciones en sus laboratorios o con sus facilidades, pero con nuestras ideas y, si es posible, con nuestros medios. Excelente, perfecto. Imaginaba que era una respuesta de ese tipo, pero es muy interesante cómo nosotros tenemos que ir en ese camino de poder unir, de buscar esos recursos en la universidad, porque sabemos que allí es donde están los trabajos colaborativos. Claro. No sé si tienen alguna otra pregunta del panel. ¿Jessy? Sí, yo más que nada lo que quería preguntar era cómo hacía él para combinar lo que es investigación básica con la práctica diaria quirúrgica, para que no predomine tanto una sobre la otra. Y bueno, pues ese es un problema muy importante, porque naturalmente, como ustedes saben mejor que yo, y más Cecilia, que estás en fase formativa, esto es más difícil, porque naturalmente la ocupación horaria que requiere la formación en nuestra especialidad es prioritaria y muy grande, de manera que dedicamos una buena parte de nuestra vida a aprender el oficio, y esto es naturalmente deseable y sumamente satisfactorio, pero quizá hay que buscar un espacio en el que además de eso haya que derivar sobre la parte de investigación también. ¿Cómo se hace esto? Bueno, yo les voy a contar en mi caso concreto. Yo había dedicado una parte de mi tiempo de formación a la investigación antes de empezar a hacer cirugía pediátrica, y después dediqué algún tiempo a la investigación solo en Estados Unidos, de manera que pasé un tiempo como Research Fellow en Estados Unidos dedicado solamente al trabajo de laboratorio. Cosa que está al alcance de todo el que quiera hacerlo, naturalmente, y hacía un poco lo mismo que una buena parte de los individuos que les he mostrado en la diapositiva que venían de otros países y que han trabajado en mi laboratorio. De manera que, siendo cirujano pediatra de origen, habiendo completado mi formación o en medio de mi formación, decidí pasar algún tiempo dedicado solo a la investigación en un laboratorio. Y esto, Cecilia me lo ha preguntado y creo que además seguro que comprende la respuesta, es difícil de hacer, porque naturalmente cuando uno está en formación lo que quiere es hacer mucho,
lo que quiere es operar mucho y lo que quiere es estar en contacto con la gran mayoría, con la mayor cantidad de pacientes posible para formarse. Y esto lo hemos querido todos, yo también, naturalmente. Pero con el tiempo y pasados los años, uno se da cuenta, yo me doy cuenta y lo puedo decir ahora, por eso lo digo, que si uno es capaz de dedicar un tiempo a otra cosa, concretamente a la investigación, al final su vida se enriquece muchísimo más. Por lo tanto, es posible conciliar una cosa con otra si uno dedica algún tiempo a esto. Eso tiene sus dificultades, porque uno cuando vuelve a su institución ha perdido el sitio, porque naturalmente los que estaban al lado de él y no han dedicado su tiempo a la investigación han ocupado el lugar y, en fin, esto es complicado, pero, en fin, los que lo hemos hecho, al final nos hemos beneficiado del tiempo que hemos hecho de investigación. Cuando uno quiere conciliar el tiempo de investigación con el tiempo de práctica clínica, esto es difícil, requiere mucha ocupación horaria. Yo diría que es incompatible con el trabajo de formación de un residente, o es prácticamente incompatible. Si yo analizara a toda esta gente que ha trabajado conmigo en el laboratorio, la gran mayoría de ellos son gente que había terminado su formación en cirugía pediátrica y dedicaban algún tiempo a la investigación, pero ahora han podido ver que muy pocos venían de mi propio grupo de residentes que estaban ocupados aprendiendo el oficio y no dedicaban su tiempo a la investigación. Pero piensen que puede ser muy enriquecedor a nivel personal y puede ser mucho más, hasta muy divertido, dedicar algún tiempo a esto. Para mí ha sido crucial en mi carrera y muy interesante y muy divertido, y nunca me arrepentiré de haber interrumpido digamos, el curso de mi formación inicial y de mi carrera para dedicar algún tiempo a la investigación. Tiempo hay, y medios hay. Seguro que ustedes pueden encontrar, los jóvenes pueden encontrar, si no en su centro, en otros centros, en otros países, laboratorios para que se les acoja durante algún tiempo y se les incorpore a los trabajos necesarios para desarrollar labores de investigación. Y yo creo que este es uno de los objetivos de esta charla, es tratar de convencerles de que esto es una cosa posible, deseable y que además es ampliamente satisfactoria cuando ustedes lo miran muchos años después. Perfecto. Vi dos manos levantadas. Doctor Casella levantó primero y Rosina levantó después. Vamos a ver. Le podemos dar la voz a la dama también primero, si quieres, Ricardo. Ricardo, me alegro de verte. ¿Cómo estás? El audio, el audio. Activa el audio ahora. Ricardo está luchando con la tecnología ahí. Sí. No consigue. Rosina, si no podés activar mientras. ¿Ninguno lo puede activar? Yo no lo estoy controlando eso. Pero tiene que controlarlo él. Ahora sí. Gracias. Juan, enorme gusto escucharte en tu conferencia, que nos llevaste desde algo muy enorme, grande y complejo a meternos en la trella de esófago como ejemplo para ir disecando la investigación hasta el aspecto molecular. Y gracias por los recuerdos de toda una vida y gracias por esas invitaciones y de haber convivido realmente esta realidad que has comentado para todos, siendo cirujano infantil y siendo investigador, y he podido, por suerte, saberlo durante toda mi vida. Pero la pregunta que me gustaría hacerte es que tenemos tantas dificultades en nuestros países, en nuestro país, por supuesto, y en algunos otros, para preguntarte qué posibilidades hay todavía de recurrir a tu centro en España para poder encontrar la opción o la respuesta a tantas incertidumbres. Si hay algún canal y hay posibilidades de utilizarlo, porque seguro que hay gente joven escuchando que está en formación y que le interesaría mucho poder trabajar en algo así y venir con el entusiasmo que vos nos transmitiste en esta charla. Pues hay, naturalmente. Lo que pasa es que todo esto depende del interés personal de la gente que esté a cargo de los diferentes servicios en ese momento, ¿no? La verdad que en los tiempos en los que yo estaba a cargo del departamento en La Paz, a mí me interesaban los mecanismos de las malformaciones y el reflujo gastroesofágico. Y a eso he dedicado, como tú sabes bien, pues toda mi investigación clínica y animal. Y pasado el tiempo, pues hay otra gente que se interesa en otras cosas, ¿no? De manera que ahora hay, por ejemplo, el grupo que me ha sucedido, pues está más interesado en el trasplante de órganos y trabaja en trasplante intestinal, vamos, no solamente intestinal, pero también intestinal en ratas, ¿no? Y justamente hay un excelente investigador argentino que está allá, pero bueno, él no es médico, él es veterinario, pero que trabaja allí, en nuestro grupo, en nuestro laboratorio, y que está dedicado a esto a un alto nivel, estudiando aspectos muy profundos del trasplante intestinal. De manera que uno siempre tiene la posibilidad
sabiendo que se puede investigar en aquel lugar donde alguien tiene fondos para investigar, donde alguien tiene motivación e interés en determinados temas, y adaptándose a lo que hay allí, siempre hay posibilidad de incorporarse a grupos, porque los grupos necesitan gente que venga. Y muchas veces están capacitados para financiar estas estancias. Ahora yo no sé cómo están, pero en mis tiempos la gran mayoría de estos investigadores que ustedes han visto ahí han sido financiados por mis fondos de investigación, o sea que era yo quien pagaba. O sea que no era, no siempre, algunos afortunadamente han tenido soporte de otros lugares, por ejemplo, la doctora Vicente venía con fondos brasileños que le han pagado a ella por estar con nosotros, o los chinos, algunos de ellos han sido pagados por sus centros. Pero la gran mayoría de los que han venido con nosotros han sido financiados con fondos nuestros, lo cual quiere decir que cualquiera puede venir, siempre que se integre en un grupo que sea capaz de financiarlo. Esto ocurre lo mismo si alguno de estos jóvenes quiere ir a Great Ormond Street o a Toronto. Hay dinero para que venga gente de otros lugares. Es competitivo, es difícil llegar, pero si uno quiere investigar e integrarse en grupos que investiguen en la especialidad, hay posibilidades en todas partes, o sea, las hay, incluido en mi grupo las hay también. Yo puedo decir que ahora el interés es otro, pero sigue siendo el interés que tiene, a lo mejor más interés quirúrgico que el que yo desplegaba, ¿no? Porque si uno se dedica a trasplantar intestinos, a lo mejor desarrolla técnicas y detalles que son más cercanos a la cirugía de lo que yo desarrollaba al estudiar malformaciones, ¿no? De manera que hay estas posibilidades. Hay que buscar grupos que tengan financiación y que tengan motivación. La otra vez que di esta charla me preguntaron si uno puede ir a un centro y desarrollar sus propios proyectos. Y yo decía, hombre, esto siempre es posible, pero de manera secundaria, porque en realidad cuando uno va a un grupo, lo que hace es ser mano y cerebro de obra del grupo que financia, porque uno tiene que incorporarse al grupo que es capaz de pagar porque tú lo hagas, ¿no? Pero lo que tú aportas puede incorporar cosas y puede buscar vías de derivación que sean propias tuyas, que te permitan tu propia investigación. Cuando yo fui a Estados Unidos, iba con un proyecto concreto. Bueno, yo me incorporé en lo que hacían allí, que estaba relacionado con lo que yo quería hacer. Salió justamente lo contrario de lo que yo pensaba que iba a salir, pero esto es una cosa que también es importante, y uno pues se incorpora al grupo y a lo que tiene uno que hacer en ese grupo, y eso es en lo que consiste la colaboración en este campo. De manera que sí, la pregunta me parece muy inspiradora la que has hecho. Sí, Ricardo. Sí. Excelente, gracias Ricardo. Bueno, no, a mí se me ocurre que, ahora sigue Rosina con su pregunta, se me ocurre que es muy común, y nos ha pasado a todos, que hay muchos grupos que ya tienen trabajo, camino allanado, y cuando uno tiene el impulso de querer empezar a investigar, tal vez quiere empezar de cero y no aprovecha todo ese camino que ya está labrado y que ya está hecho como para poder empezar desde un punto mucho más alto y llegar mucho más lejos. Así que eso es un buen consejo que nos ha dejado también hoy, doctor. Rosina. Sí, hola, buenas tardes. En realidad, más que una pregunta, sería un aporte. Esta charla surge a partir de una invitación que le hicimos desde el Hospital Elizalde a Juan, con el cual nos une una gran amistad hace 25 años, que cada vez que viajo o que viene, o seguimos en contacto por todos los medios y ahora por el golf. En realidad, él me propuso dos cosas, ¿no? Una era esta charla de investigación, y la otra era una charla acerca de siameses, cirugía en la cual Juan es uno de los, yo creo que el máximo experto en el mundo. Me pareció mucho, digamos, más productiva para nuestra situación social, nuestra actualidad, la charla esta tan inspiradora de la investigación, porque además creo que se puede potenciar, y que desde la CACIP como sociedad, en vez de impulsos individuales, deberíamos hacer una propuesta de investigar en conjunto, hacer grupos. En el país, si bien no hay mucho dinero, existen recursos, y me parece que uniendo las fuerzas podemos lograr cosas que en otros años podíamos. En el 1 a 1, hace 25 años, no era tan difícil ir a España y pasarse 2 años como yo lo hice. En este momento es absolutamente imposible, pero sí se puede, y como lo mostró en esta charla Juan, se puede perfectamente investigar en los centros haciendo grupos de gente interesada. Hay mucha inteligencia que la tenemos que transformar en inteligencia colectiva en este país. Así que no es una pregunta, es nada más una invitación a toda esta juventud que se juntó acá, que somos como, bueno, en un momento había 67 participantes,
es una invitación a trabajar en conjunto en este tipo de cosas. Completamente de acuerdo. Sí. Genial, excelente, totalmente de acuerdo. Bueno, el doctor Max Lovac tiene una pregunta. Adelante, Max. No se te oye, Max, tienes que poner... No, lo tienen que activar desde ahí, desde CIPEF. Sí, El administrador. ahora sí, estaba bloqueado. No tanto una pregunta, pero congratulaciones siempre al doctor Tovar, que nos brinda siempre con presentaciones fantásticas, lo que es de las más importantes referencias mundiales en pesquisa e investigación en cirugía pediátrica. Yo lo conocí en el Congreso de la Sociedad Francesa en 93, en San Sebastián, y ya conocía sus trabajos de pesquisa en la función de pegametría, de junción gastroesofágica. Me quedé muy emocionado de conocerlo personalmente. Hoy somos grandes amigos. Cuando él habló sobre tiempo, no conseguí dejar de me recordar de mi jefe, uno de los primeros cirujanos que me ha enseñado la cirugía pediátrica. Cuando yo reclamaba como residente que estaba ocupado, no tenía tiempo, él decía siempre: solo tiene tiempo quien trabaja. Quien está ocupado tiene tiempo. Quien vive sin nada hacer no tiene tiempo para nada. Entonces, la pesquisa junto con la formación y con el ejercicio de la cirugía pediátrica es un desafío tremendo. Entonces, yo espero que esta presentación y todas las otras que el doctor Tovar nos hace sirva como inspiración para que la gente continúe a hacer la pesquisa, porque es gracias a estos cirujanos, a estos pesquisadores, que vamos a conocer y entender los cambios, la embriología, porque tenemos las patologías como conocemos. Entonces, esto yo pienso que es lo más importante. 99% de los congresos son trabajos clínicos con ejecuciones de procedimientos, de cirugía, de imágenes, pero la pesquisa es muy importante. Es cierto que poca gente tiene condición de hacer pesquisa como hizo el doctor Tovar en toda su vida. Entonces, esto es una cosa que yo pienso que es lo más importante del comienzo para todos los cirujanos pediátricos. Gracias, Juan, maravillosa palestra. Maxi, un gran abrazo y gracias por la palabra. Muchas gracias, Max, un abrazo fuerte. Doctora María, activen el audio, por favor. Actívenle, por favor, el audio. Ahí está. Bien. ¿Sí? ¿Ah? Bueno, yo no podría quedarme calada sin cumplimentar al grupo que ha organizado esta sesión y al profesor Tovar, porque de Portugal tenemos muchos que han estado con ellos, como ha dicho Catarina y otros, que han estado en su servicio haciendo investigación básica. Me da mucho gusto de tener oportunidad de verlo y oírlo. La Iberoamericana espera que esté con nosotros cuando se organice nuestro concurso en Porto. Porto 2020 y 2021 será certamente un sitio para discutir esos temas, hacer lo que yo pienso que es importante en la Iberoamericana, que es quedarnos todos juntos con estos grupos de investigación, de partida, de ensino y de práctica, porque las circunstancias y la realidad de nuestros países es muy diferente. Todos podemos ganar con este intercambio. No digo más nada. Muchas gracias a todos. Obrigado, profesor Tovar. María, encantado de verte, completamente de acuerdo, y espero verte en Porto pronto. Sí. Abril 2021. Espero que termine esta pesadilla y podamos vernos. Sí, nos debemos de pasar eso todos juntos. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. Excelente. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. ¿Algún aporte? Bueno, yo quiero agradecerles a los organizadores la oportunidad por estar en este panel primero y escuchar esta charla tan interesante y enriquecedora por parte de todos estos panelistas y por parte del doctor Tovar. Y estoy encantado de que se tomen este tipo de charlas en una comisión joven de cirujanos pediátricos. La verdad que estoy emocionado directamente por esto, así que les agradezco mucho. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, muchas más. gracias. Muchas gracias, Maxi. Les agradecemos a vos y a Juan por la charla que dio hoy. La verdad es que estuvo muy linda e interesante. Y está bueno ir incorporando en nuestra práctica, si bien, como dijo al principio, es un poco más complejo, uno puede ir adaptando ciertos hábitos para después hacer algo de investigación. Así que les agradezco mucho. Y nos despedimos de esta última charla del segundo ciclo de CIPEF. Ya nos estaremos comunicando por las redes sociales para continuar más adelante. Y les agradecemos a todos por haber asistido esta tarde.
Pues muchas Y gracias es a el día del ustedes, residente. muchísimas gracias. Hoy es el Día del Residente en Buenos Aires, aquí en Argentina, así que felicitaciones a Hay que ellos. celebrarlo. Hay que celebrar. Muchas gracias a todos, un abrazo. Gracias. Chao. Un abrazo, Adiós. muchísimas gracias. Adiós.